El Papa Francisco ha ofrecido cambios y transformaciones en la vida de la Iglesia. Pero ¿cuáles son las nuevas orientaciones de la Iglesia? ¿Cuáles son estos nuevos cambios? ¿Qué resistencias y qué expectativas se está generando? Las reformas del Papa Francisco. Soy Bernardo Barranco y está usted en Sacro y Profano. El 13 de marzo de 2013, el cónclave que se celebró tras la renuncia del Papa Benedicto XVI eligió como Papa al cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, quien manifestó su voluntad de ser conocido como Francisco, en honor a San Francisco de Asís, el santo medieval de los pobres. Francisco asume la conducción de la Iglesia Católica enfrascada en una grave crisis de credibilidad, fruto de grandes escándalos sobre la pederastia clerical, los oscuros manejos financieros de la banca vaticana y las profundas divisiones al interior de la curia romana, ventilados por el llamado Vatilix, episodio en el que se dieron a conocer a la luz pública documentos secretos internos que mostraban las luchas palaciegas. El Papa Francisco, por su edad, sabe que si quiere reformar la estructura de poder del Vaticano, debe ser pronto, mientras tiene fuerza, liderazgo y lucidez. Él afirma la identidad evangelizadora. Quiere una iglesia más cerca del pueblo, diciendo: la iglesia es o debe volver a ser una comunidad del pueblo de Dios. Los presbíteros, los párrocos, los obispos deben estar al servicio del pueblo de Dios. Pero para poder lograr este cambio de actitudes, debe asegurar una estructura de servicio, intelectual, teológica y logística, que desde Roma apoye los esfuerzos locales. Francisco ha cuestionado en diferentes tonos que la curia se sirve de la iglesia y su misión debe ser contraria, es decir, la burocracia vaticana debe estar al servicio de las iglesias locales y de los esfuerzos pastorales territoriales. Probablemente una de las expresiones del Papa más fuerte es aquella en la que critica que la Iglesia se ha obsesionado con su agenda moral. Pese a su empeño, ¿Francisco podrá lograr estas reformas? ¿Qué tipo de oposición interna enfrentará al trastocar cotos de poder en Roma? ¿Cómo reaccionarán los sectores ultraconservadores que miran con desconfianza el discurso de apertura del nuevo Papa? ¿Cuál será el modelo de la Iglesia que quedará a partir de las reformas del Papa Francisco? Desde que Mario Bergoglio es electo Papa Francisco, ha causado conmoción en los medios de comunicación. No solo porque es el primer Papa latinoamericano o es jesuita, sino también porque desde el inicio ha marcado diferencias, ha planteado una iglesia pobre para los pobres, ha renunciado a lujos, ha tenido gestos de mucha cercanía, de mucha bondad, que ha agradado a diferentes sectores del mundo católico y a nivel internacional. Pero para poder entender las reformas que él ha prometido, quiero agradecer mucho la presencia del padre Enrique González Torre, padre jesuita. Él es un promotor de proyectos educativos, sociales, ex rector de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, padre González Torres. También está con nosotros el sacerdote dominico Gonzalo Valderas. Él es un estudioso de la historia, es profesor e investigador también de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Y sin más, ¿cuál es el perfil del Papa Francisco? Bueno, el Papa Francisco es un jesuita que fue coordinador provincial de los jesuitas en su juventud, que fue maestro de novicios, director espiritual y que después fue elegido arzobispo o auxiliar de Buenos Aires y luego obispo y luego cardenal y ahora es Papa. Diríamos, eso es la síntesis de lo que diríamos lo exterior de su currículo. Pero lo importante, metiéndonos en su interior, el Papa Francisco es un hombre que en su juventud, sin duda alguna, cuando hizo los ejercicios espirituales, meditó en el llamamiento de Jesús, que es la formación de los jesuitas, que durante un mes, al inicio de nuestra formación y después al terminar también, meditamos sobre un hecho maravilloso que es que Jesús se hizo hombre y que vino a salvarnos y que nos invita a seguirlo. Y después hay una meditación que sin duda el Papa Francisco ha hecho muchas veces, en la cual se nos presenta a Jesucristo invitando a sus seguidores
y al maligno invitando a sus servidores. Se llama de las dos banderas. Y Jesucristo les dice, vengan, yo los invito, y mi estrategia es la pobreza, la humildad, el desechar el vano amor del mundo. Y el maligno dice, yo te ofrezco riqueza, te ofrezco honor. Y entonces Francisco dije, sigo a Jesús. Y lo interesante de este personaje es que durante su vida lo ha seguido y lo sigue siguiendo. Pues muy interesante, porque nos dibuja un perfil de un hombre con profunda espiritualidad y también con grandes rasgos de pastoralidad. Es decir, es un creyente profundo. Padre Gonzalo Valderas, como estudioso de la historia, de los movimientos, la Iglesia no avanza a brincos o no hay cambios bruscos, son pausados muchos de ellos, en la mayoría de los casos. Francisco ha prometido cambios, transformaciones. ¿Hasta dónde y qué esperar de la reforma? ¿Serán verdaderas las reformas que promete el Papa Francisco? Bueno, pues yo creo que es una reforma muy novedosa porque es impulsada desde la máxima autoridad de la Iglesia. Hace 500 años, en un día como hoy, Martín Lutero, en la víspera de la solemnidad de Todos los Santos, colocó sus 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg. Y con estas 95 tesis que todo el mundo leyó, se inició la Reforma Protestante. Y es una reforma que se inicia en la base. Y la Contrarreforma Católica también es una reforma que se inicia en la base. La reforma actual es una reforma que se inicia en la cabeza de la Iglesia Católica, que en este caso es el Papa. Y un Papa que empieza, digamos, a ubicarse dentro de la gran tradición de la Iglesia como obispo de Roma, como obispo de una iglesia local, que mire a los demás obispos como cabezas de iglesias locales y que con esos obispos ejerza el gobierno de la iglesia. Muy bien, gracias Padre Gonzalo Valderas. Pues hemos tenido ya una primera aproximación a nuestro tema, un papa de una profunda veta espiritual, jesuita, que viene del tercer mundo y que tiene el gran desafío de impulsar reformas más que necesarias en la vida de la Iglesia, diría casi forman parte de una supervivencia en un mundo y en una cultura cada vez más contrastante e incluso adversa a los grandes principios de la Iglesia y a los grandes principios católicos. La reforma del Papa Francisco es el tema que tenemos hoy aquí en Sacro y Profano. En un momento más regresamos. Las reformas del Papa Francisco es el tema de Sacro y Profano, y sin más quisiera preguntarle al Padre Enrique González Torres sobre cómo entender las reformas, cuáles son las principales reformas que él está planteando cara a los cambios necesarios en la Iglesia. La gran reforma es el regresar a que sea Jesús el gran inspirador de la vida cristiana. El Jesús pobre, el Jesús que escucha, cercano a las gentes, el Jesús humilde. Esa es la gran reforma. Ahora, ¿cómo llegar a esta reforma? Se necesitan ciertas estrategias, ciertas decisiones administrativas. Y yo creo que el Papa las tiene muy claras. Él mismo al decir que no es el príncipe Papa, sino que es la cabeza de la Iglesia de Roma. Lo que nos está diciendo es hay que fortalecer el concepto de las iglesias locales. El concepto de las iglesias locales en el cual todas las gentes participen, religiosos, sacerdotes, laicos, hombres, mujeres, todos participen y se vaya recibiendo ahí la gracia del Espíritu Santo y se vayan tomando las decisiones en torno a un más estrecho seguimiento de la vida de Jesús. Esto es algo que no es fácil, o sea, no ha sido así en la iglesia reciente. En años pasados, en nuestra iglesia, pues las decisiones del nombramiento de obispos venían en forma muy autoritaria.
sin consultar, sin reflexionar sobre las necesidades de la iglesia. Y yo creo que había también algo, y esto es arriesgado decirlo, algo de corrupción en la compra de obispados. Yo creo que esta es la gran reforma que el Papa está haciendo desde allá, desde el Vaticano, y simultáneamente a esta es el fortalecer las iglesias locales, con la participación de toda la gente. Muy bien, pues muchas gracias. Es una perspectiva ambiciosa la que tiene el Papa, y una de ellas que también ha anunciado Padre Gonzalo es el tema de la reforma de la curia también, los cambios en la estructura de poder, una curia que asume el control y se ha servido del poder de la iglesia, y lo que el Papa Francisco es más bien que la curia tiene que servir a la iglesia. Pero, Padre Gonzalo, a veces al Papa se le ve muy solo. ¿No será que esta curia también pueda reaccionar, resistir? ¿Cómo ves esta tensión entre la curia y un Papa que quiere hacer cambios importantes? Bueno, yo creo que en la historia reciente de la iglesia, el Papa Juan XXIII experimentó la hostilidad de la curia. Entonces no hay Concilio Vaticano II sin esta hostilidad de un poder sacro que se resiste a todo cambio, porque van de por medio los intereses de ese poder. Juan XXIII no era un hombre de poder, era un hombre profundamente evangélico, como el Papa actual, que al elegir el nombre de Francisco, este nombre es un nombre programático. Y San Francisco de Asís, que vamos a decir, se identificó con Cristo y quiso vivir el Evangelio en términos radicales, bueno, pues experimentó la soledad, la incomprensión. Entonces, todo aquel que quiera seguir en serio a Jesús experimentará la incomprensión, la soledad. Jesús mismo, cuando ha pronunciado un discurso que no cayó bien al auditorio, lo empezaron a abandonar. Y dirigiéndose a los discípulos les dice, también ustedes quieren irse, ¿sí? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Entonces Francisco, que lleva el nombre del gran cristiano medieval, Francisco de Asís, y que es hijo espiritual de San Ignacio de Loyola, bueno, pues tiene una fe crística, es Jesucristo el centro, y si Jesucristo es el centro, Jesucristo dice, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, no como el que domina, sino como el que sirve. Y entonces un papa que se hace servidor de sus hermanos, y el máximo servicio que puede dar a sus hermanos es que se asuma como obispo de Roma, para que los demás obispos se asuman como obispos de las iglesias locales y no como acólitos del Papa. No, y ahí se entiende el sentido de la colegialidad que quiere darle más peso, como dijo Enrique González Torres, a las iglesias locales, a la sensibilidad local. Enrique, es muy importante conocer tu opinión sobre el cambio o la relativización de agenda que ha planteado el Papa. Él dice, ya no estemos tan obsesionados por los temas morales, ¿no? Homosexuales, el aborto, etcétera. Incorporemos otros temas, como sería la justicia social, los pobres, como serían temas en torno a la pastoralidad que tú has señalado. ¿Cómo ves este cambio de agenda o estos reequilibrios en el discurso de la Iglesia Católica? Yo creo que no se podrá evitar en su momento tratar asuntos relativos a la ética de la reproducción humana y asuntos relativos al matrimonio, que como lo sabemos pues están evolucionando las organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a la reproducción humana, toca esos temas. Pero el Papa dice, lo que para mí es más importante llegar a la gente. ¿Qué le puedo decir a esta gente que está en este conflicto, en este problema? ¿Qué le puedo decir a esta gente que se siente agobiada por una serie de mandamientos y entiende que la iglesia es un estar cumpliendo mandamientos y no es una apertura a la libertad, a la contemplación del reino de Dios, a la caridad, a esos puntos? Hay un tema también interesante que es a propósito de los divorciados y vueltos a casar. Dice el Papa, no los excluyamos, como Jesús no excluyó a nadie.
encontrémosle su sentido. Entonces el Papa está enviando ciertos mensajes para que la pastoral sea efectivamente una pastoral. Y esos temas, pues dejarlos un poquito en segundo lugar, o un poquito que los intelectuales o reuniones de la iglesia vayan abordando esos temas para dar más claridad y que le dé más luz y más felicidad a la gente, no que la castigue y la regañe más. Una iglesia castigadora, una iglesia reprochante, una iglesia más pastoral, más cercana a la gente. Yo entiendo muy bien este aspecto. Creo que es una de las verdaderas innovaciones, que es regresar a las fuentes y regresar también a uno de los grandes principios en actitud que fue el Concilio Vaticano II, casi 50 años atrás, que apertura temas de la sociedad y la cultura contemporáneas. Está usted en Sacro y Profano. Nuestro tema ahora es las reformas del Papa Francisco. El Papa Francisco, un papa que quiere una revolución pastoral en la iglesia, un hombre centrado en la espiritualidad y en el seguimiento de Jesús, regresar a los orígenes. Gonzalo, desde la perspectiva latinoamericana, la teología nuestra, el tipo de pastoral, ¿qué representa Francisco? No está creando muchas expectativas, muchas esperanzas de cambio. ¿Qué representa Francisco para América Latina? Digo, representa la opción por los pobres que la Iglesia latinoamericana hizo en Medellín en el año 1968 vuelva a ser retomada. El Papa Juan XXIII había dicho que la Iglesia debería de ser de los pobres, no para los pobres. Y esta opción por los pobres, bueno, pues le permitió a la Iglesia latinoamericana transitar del mundo de la oligarquía a la que estaba tan ligada desde la época colonial, bueno, pues a la periferia, donde viven los pobres. Y desde allí, bueno, pues se realizó otra lectura del Evangelio. Y así se descubre la centralidad del reino de Dios, y la Iglesia deja de mirarse como centro y el reino de Dios ocupa el centro. Después de, vamos a decir, de Paulo VI, en que en América Latina se vivió la experiencia de las comunidades eclesiales de base como expresión de esta opción preferencial por los pobres, de esta opción por los pobres. Bueno, el Papa Juan Pablo II en Puebla, en el 79, orienta a la Iglesia a la opción preferencial por los pobres. Y esto modificó mucho el espíritu que venía desde el Papa Juan XXIII, pasando por Medellín y por supuesto por la encíclica Populorum Progressio. El tema de los derechos humanos, el tema de las migraciones, el tema de las mujeres pobres, indígenas, todo lo que representa este concepto de opción por los pobres, indudablemente que es muy latinoamericano. Estamos ya, Padre Enrique González Torres, jesuita, está en la parte final. Es un papa que ha pasado de los gestos a las palabras y las palabras a los hechos. ¿Qué esperar de Francisco? Bueno, antes creo que hay sentimientos de reconciliación con la Iglesia que fue capaz de darnos como Papa a este personaje. Yo creo que estamos contentos con la Iglesia. Segundo, tenemos que fortalecer nuestra esperanza, porque el Papa va a tener muchas dificultades y lo que más puede ayudarle a él es la esperanza que todos nosotros le demos en que sea exitoso en este regresar a las comunidades, regresar a las parroquias, regresar a los pobres, en esa actitud sencilla y de humildad. Y quizá una tercera consideración es que meditemos más en lo que fue la meditación del Papa. ¿Por qué el Papa es este gran personaje? Porque en su juventud, con honestidad, pensó y meditó en el llamamiento de Jesús y fue durante toda su vida constante y consistente con ese yo sí quiero seguir a Jesús. Creo que
La gran esperanza que tenemos nosotros es que más hombres y mujeres en el mundo digan yo sí quiero seguir a Jesús y que reflexionen más sobre la tragedia de las riquezas cuando no se convierten en enriquecimiento para los demás y la necesidad que nosotros tenemos de desapegarnos de los bienes materiales para poder hacer que esos bienes materiales sean para todos. Padre Enrique González Torres, muchas gracias por haber participado aquí en Sacro y Profano. Dar una reflexión final conclusiva, pero te invito, Padre Gonzalo, a que lo aterrices en México. ¿Qué esperar desde México del Papa Francisco? Bueno, que el Papa Francisco impulse a la Iglesia mexicana a salir del eclesiocentrismo, porque es una iglesia muy centrada en sí misma y esto la incapacita para anunciar el Evangelio a los pobres y desde los pobres a todo ser humano. ¿Sí? Entonces una iglesia muy cerrada sobre sí misma. Y yo creo que el Papa está invitando a la iglesia a abrirse al mundo, a estar cerca de los que sufren. Y bueno, pues nuestro país es un país que hoy sufre el empobrecimiento y tiene muchos otros tipos de sufrimiento y la iglesia en sus niveles jerárquicos está muy lejana del dolor de este país. Y entonces, bueno, yo creo que el Papa puede ayudarle a nuestra iglesia a superar su clericalismo, a superar su moralismo y abrirse más al Dios de Jesucristo, que es un Dios de amor, que es un Dios incluyente, y abrirse a un Jesús que no moraliza. Jesús no moraliza porque Él parte de la experiencia de un Dios que es Padre, de un Dios que es amor, y desde allí no hay posibilidad de moralizar. Y bueno, pues el Papa, siendo discípulo de Cristo a través del carisma de San Ignacio, bueno, pues él está totalmente centrado en este Jesús, cercano a la gente, este Jesús que sale para anunciar la buena nueva del reino a los pobres y desde los pobres a todos aquellos que se reconocen pobres, de los cuales el Jesús de San Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién es pobre de espíritu? El que reconoce su indigencia delante de Dios. Gonzalo Valderas, aprecio mucho tu participación aquí en Sacro y Profano. Y bueno, nos han planteado muy claramente los grandes desafíos, regreso a los orígenes, y no debemos olvidar que la Iglesia Católica está en un momento de crisis muy profunda. Es decir, no podemos olvidar con la imagen de Francisco que hubo una renuncia de un papa, que hubo escándalos muy importantes, que hay una pérdida del capital moral, sobre todo con el tema de pederastia, que ahí está, y que Francisco está iniciando cambios profundos en la vida de la Iglesia. Y está a todos nosotros el poder ver, el poder observar, y en algunos casos con los actores religiosos, ser actores de estas profundas transformaciones que requiere la Iglesia Católica en México y a nivel internacional. Yo le agradezco mucho su presencia aquí en Sacro y Profano y por supuesto lo espero en la próxima emisión.